Muy buenas tardes, Cumbres de Fe. Muy buenas tardes, nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Esta es la Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Nos localizamos en la hermosa ciudad de Naples, en el estado de Florida, sobre el Golfo de México. Yo soy el pastor Tony, a cargo de esta obra. Hoy es el 30 de junio del año 2021. Bienvenidos a este programa que tenemos todos los miércoles 7 a 8, unos 35 minutos, que llamamos Estudiando la Palabra. Es importante, es inmensamente importante. Recordemos que Dios nos ha dicho, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oh pastor, ¿cómo yo adquiero conocimiento? Escuchando buena instrucción acerca de la palabra. No todo es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra misión, nuestra comisión es llegar a vuestras vidas con la palabra de Dios y animarlos que estudien la palabra de Dios, que es la Biblia. Hará una inmensa diferencia en nuestras vidas, porque las tormentas nos llegan a todos. Todos tendremos que sufrir tormentas. Cuando llega la tormenta, ¿cómo vamos a reaccionar? Si no sabemos, no podemos hacerlo. Amén. Si les bendice esta instrucción, queremos pedirle de todo corazón, por favor, compártanla. Que mucha de nuestra hermosa gente hispana que escuche eso y que haga una diferencia en sus vidas. Por favor. Nuestra dirección en Facebook es Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Y ahora estamos subiendo a YouTube 5 palabras. Cumbres de Fe, Pastor Tony. Ese es nuestro canal en YouTube. A veces hay hermanos, amigos que no tienen Facebook, no tienen acceso, pero YouTube, más gente. Cumbres de Fe, Pastor Tony. Si ponen eso, nos van a encontrar allí. Estamos subiendo más y más mensajes para que nuestra hermosa gente escuche la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que hizo el cambio en mi vida en el año 1986 en Houston, Texas. Fue la palabra de Dios. Aleluya. Pasaron muchos años desde entonces. Seguimos hacia adelante. Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta prédica esta noche, porque es para ti, para tu reino. Nosotros somos siervos inútiles, herramientas imperfectas, pero tú eres Dios. Lo hacemos para ti, para tu reino. Bendice esto. Eterno Espíritu Santo de Dios, abre nuestros oídos para que oigamos. En misericordia de tu siervo, úrgelo, por favor, para que él pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso lo decimos en el nombre de Jesús, Cristo, en cuyo nombre nos reunimos aquí en este lluvioso miércoles y decimos amén y amén y amén. Aleluya. Vamos hacia adelante. Hablando en otras lenguas. Sabemos poco y nada acerca de este tema. Vuelvo a recordarle, comenzamos el miércoles pasado, hablar en otras lenguas es parte del paquete del cristiano creyente. No tiene nada que ver con una cierta iglesia, una cierta denominación, un cierto concilio. Es Nuevo Testamento. Y vamos a ir a la palabra. Es una increíble bendición que Dios ha creado para su pueblo. En el Antiguo Testamento no existía el hablar en otras lenguas. Es interesante, eso es exclusivamente para el creyente. Y recordemos una cosa, mis queridos amigos, el diablo por siempre va a tratar de falsificar. No todas las lenguas son del eterno Espíritu de Dios, tenemos que discernir eso. Él inmediatamente va a falsificar. Existe el correcto hablar en lenguas por el Espíritu eterno de Dios, pero también vemos las otras cosas, gente que de pronto se larga a decir cosas. Así que tengamos cuidado con eso. Y vamos a aprender cómo es que un cristiano creyente puede obtener esta experiencia de acuerdo a la Biblia.
no testimonios personales, sino de acuerdo a la palabra de Dios que es eterna para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Rápidamente, definición bíblica de hablar en lenguas. ¿Qué es eso de hablar en lenguas? ¿Algo misterioso, algo raro? No debería ser. Si es misterioso y raro es porque no nos han dado buena instrucción. En realidad lo han resistido, el diablo nos ha robado. Hablar en lenguas es hablar en un idioma o emitir voces en una lengua desconocida por la persona que está hablando. Bíblicamente, eso es hablar en otras lenguas. Si tú hablas en un idioma que no es el tuyo, eso es hablar en otras lenguas, o ciertamente puede serlo. Aleluya. Es interesante que nuestro amado Señor Jesús Cristo, antes de regresar al cielo, habló de esto. Esto es muy interesante verlo. Porque hay muchos que dicen, no, eso no es cristiano, no es de nuestra... En la cabeza de la iglesia habló de esto. Por eso tenemos esto estudiando la palabra. Vayamos a Marcos 16. Marcos 16. Aleluya. Tenemos que verlo en la palabra de Dios. Aleluya. Marcos 16 es el último capítulo del Evangelio según San Marcos. Las palabras de Jesús antes de ir al cielo. Él es la cabeza de la iglesia. Cuando Jesús habla, nosotros no tenemos la opción de decirle, yo no estoy de acuerdo con eso. No tienes esa opción. Sino tienes que decir amén. Amén. Aunque no lo entiendas, el Espíritu Santo te lo va a ir aclarando. San Marcos 16. Mira, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús está hablando de la eternidad del alma humana. Si tú no crees en Jesús, si tú niegas de que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el que colgó en esa cruz con tus pecados, el que fue resucitado, si tú no le has dicho a ese Jesús, Señor, yo creo en ti, entra en mi corazón, sé mi Señor, si no has tenido esa experiencia de nacer de nuevo por adentro, dice Jesús, esta persona ya está condenada. Qué increíble, qué horror. 17. Y ahora fíjate lo que dice Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. Jesús habla de 5 manifestaciones sobrenaturales del cristiano creyente. Cualquier cristiano creyente debería tener eso. Pero ¿cómo lo va a tener si nadie se lo explica? ¿Cómo lo va a tener si no trata de incluirlo en su vida? Y los hay que dicen, ¿y si no funciona? ¿Y si funciona? Nos dicen, por ejemplo, de este señor Edison, creo que es el nombre, que es el que inventó la lamparilla eléctrica. No me acuerdo cuánto, pero eran como 60, 70, 80 experimentos que hizo. Hermanos, escúchenme. Uno dice, voy a tratarlo una vez. No resulta nada. No, este hombre hizo otro experimento. Y finalmente inventó la bombilla eléctrica. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dicho, no, esto no funciona? Muchos experimentos hizo. Lo que quiero hacer en esta tarde para ti, no te pares, ve hacia adelante. Si no funciona una vez, no importa, hazlo de nuevo. Va a llegar el momento que va a funcionar en tu vida. Y el torrente se va a abrir y te va a cubrir y tú vas a ser una bendición para tu prójimo, para tu hermano en la fe. Aleluya, gloria a Dios. 5 manifestaciones, cada una de ellas sobrenaturales. ¿Sabías tú que cuando Dios te da algo es sobrenatural? El hombre te puede dar algo natural,
te puede dar una medicina, te puede dar una cosa y la otra, pero cuando Dios toca tu vida, sin excepción, es sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poder en Jesús. Gloria a Dios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Ves? Es a través de Cristo Jesús. En mi nombre, dice Jesús. La autoridad que tú tienes en el nombre de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que la usaste? ¿La usaste en una emergencia? ¿La usaste en una enfermedad? ¿La usaste en una depresión? ¿La usaste en una tristeza? El nombre es para ti. Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ándale. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿De dónde? De adentro. Y aunque el prójimo, tu hermano en la fe, tiene algo que decir, tú tienes autoridad sobre tu propio cuerpo y sobre tu propia alma. Esa es tu propiedad. Tú tienes la autoridad de echar estas porquerías. 1, 2, hablarán nuevas lenguas. Ahí está. Hablarán nuevas lenguas. ¿Sabes que hay gente, teólogos, pobrecitos? Dice, no, Jesús quería decir que van a hablar idiomas extranjeros, alemán o francés. ¿Sabes qué creen eso? En vez de aceptar la realidad de la palabra, dice, no, está hablando de que usted va a hablar alemán. No, hablará nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas es esta serie. Yo le voy a decir cómo ustedes pueden entrar a esta gran bendición. Hablarán nuevas lenguas. Jesús lo dijo. Qué triste que tachamos eso. Y de eso no se habló más en la iglesia. 19 siglos no se habló más. Con algunas excepciones. Número 3. Tomarán en las manos serpientes. Tomarán en las manos serpientes. ¿Sabías tú que tú estás protegido? ¿Sabías tú que cuando Pablo iba camino a Roma, estaba en la isla de Malta y estaba poniendo unas pequeñas leña allí para el fuego? Hubo un naufragio en el buque en el cual él iba. Es el capítulo 28 del libro de Hechos. Quiero animarte que lo leas. Y cuando puso la mano, una serpiente se le agarró de la mano. Se le pegó a la mano. Y los que lo vieron dicen, wow, este debe ser un criminal terrible. ¿Cómo Dios lo está castigando? Y todos miraban para que la mano se le hinchara y se muriera. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Esto hizo. Sacudió la serpiente de la mano y siguió haciendo lo que él estaba haciendo. Y no se murió. No es cuestión de tentar a Dios. O mira lo que yo puedo hacer. Voy a agarrar una serpiente venenosa. No, yo estúpido. ¿Te das cuenta? Pero si te ocurre algo así, Dios te va a proteger. Aleluya. Yo viví muchos años en Texas, donde todo es enorme. Me acuerdo en el verano a veces cortando el césped, el pasto. De pronto una abeja o algo se me acercaba y me podía picar. Yo había oído esto. Digo, si funciona con serpientes, ciertamente debe funcionar con abejas. Y cuando esta porquería me picaba, inmediatamente, hermano, yo ponía mi mano, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, sana. Siempre, sin excepción, esta cosa desaparecía. En vez de terminar en emergencia y con medicina contra alergias y una cosa y otra, esta cosa desaparecía. ¿Te das cuenta? Aleluya. Aleluya. Y si bebiera cosa mortífera no le hará daño, absolutamente. Yo tengo muchos testimonios de misioneros en lugares peligrosos, tomando aguas feas, podridas, una cosa y otra, no se envenenaron y no murieron. Aleluya.
Finalmente, la manifestación quinta, sobrenatural, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Aleluya. Demasiado de nosotros decimos, sí, si no funciona, no te preocupes, tú haz lo que Jesús quiere que tú hagas. Pon tus manos sobre tus hijos cuando tengan temperatura, cuando están disturbados en sus mentes. Pon las manos encima. Declara paz, ordena paz en la mente de tus hijos. Es un horror lo que vemos hoy día, estos chicos. Es un horror. Aleluya. Y uno de los 5 hablarán en nuevas lenguas. De eso estoy hablando. Es para ti. Aleluya. Vamos hacia adelante. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Parecería que este tema de hablar en otras lenguas fue tan importante en el Nuevo Testamento, mi querida familia, que la Biblia reservó todo un capítulo, que es el capítulo 14 de la primera carta del apóstol San Pablo, a la iglesia en Corintios. Todo el capítulo 14 habla de esto. Parecería que este tema era tan importante para Dios y Espíritu Santo, que en la Biblia tenemos todo un capítulo sobre este tema. Qué tragedia que la iglesia en los últimos 19 siglos nunca se enteraron de nada. No solo eso, sino los cristianos que tienen esa experiencia fueron perseguidos por las autoridades eclesiásticas. Fueron perseguidos por las autoridades eclesiásticas. Qué triste. Capítulo 14. Y fue nuestro amado hermano Pablo, por el Espíritu Santo, que nos instruye sobre este tema. Una de las primeras cosas que yo aprendí hace muchos años atrás, la palabra de Dios tiene que tener efecto en tu vida diaria. Y ciertamente esto tiene efecto, ciertamente tiene efecto. Yo oro en otras lenguas, absolutamente. Mi mente no sabe lo que mi espíritu dice, pero me bendice, me ayuda. Si yo estoy en una situación de emergencia, de peligro, para mí es automático empezar a orar en otras lenguas. Me bendice enormemente. ¿Por qué es que no sabemos sobre este tema? De 100 cristianos hoy en distintas iglesias dicen, cristianos, curas, pastores, ¿usted me podría explicar un poco? No, eso no es de Dios, déjelo allí. No, están equivocados. No sabemos nada porque nadie nos instruye. Bendito sea Dios, a quien cumbres de fe les traemos la palabra de Dios. Una razón es ignorancia. No sabemos. Otra razón es muy poca instrucción. Y otra razón es una mala instrucción. Es decirle al pueblo de Dios, esto no es para ustedes. O peor todavía, esto es del diablo. Eso es muy, muy peligroso. ¿Por qué, pastor? Porque corres el peligro de blasfemiar contra el Espíritu Santo. Porque esta experiencia es a través del eterno Espíritu Santo de Dios. Y Jesús nos dijo en los evangelios que si blasfemiamos contra el Espíritu Santo de Dios, que no va a haber perdón. Son cosas muy, muy serias. Cuando yo comencé esto en el año 1986, yo no entendía de estas cosas, pero yo estoy tan agradecido a Dios que yo le dije a mi Dios, mira, yo no entiendo, pero con el tiempo yo creo que voy a entender. No cerré este libro, la Biblia. No le dije, no quiero, sino dije, con el tiempo Dios me lo va a revelar. Y eso es lo que ocurrió. Aleluya. Aleluya. Así que comencemos con la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, versículo 5. Quiero que lo veas en la palabra. Y si alguien te dice, no, eso no es de Dios, llévalo a la palabra de Dios. Dice, pero si dice esto, ¿qué dice usted acerca de eso? 5, mira tú.
Esto es nuestro amado hermano Pablo. Aleluya. Mira lo que dice él. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Piensa, hace 2000 años, Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en otras lenguas. ¿Sabía de lo que estaba hablando? Obviamente sabía. Si no, no lo hubiera dicho. Y lo dijo por el Espíritu de Dios. Esto no es una ocurrencia de él. Dice, yo quisiera que ustedes hablaran. Aleluya. Así que ya vemos que Dios dice, quiero que hables en otras lenguas. Muy importante. Es para todos, no solo para algunos. Ahora fíjate el versículo 18. Versículo 18. Esto es Pablo hablando. Muéstraselo a aquellas personas que dicen, no, esto no es de Dios. Muéstrales la palabra de Dios. 18. Dice Pablo, nuestro hermano, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y la iglesia de Corinto era una iglesia carismática, sur de Grecia. O sea, ellos hablaban mucho en otras lenguas. Y sin embargo, Pablo les escribe y dice, yo doy gracias a Dios, porque yo hablo en otras lenguas más que todos ustedes. Yo creo que Pablo hablaba en otras lenguas de día y de noche. Eso es lo que yo creo. ¿Y por qué? Porque le ayudaba. Le ayudaba. ¿Están conmigo? Bien importante. El cristiano permanece débil si no hace esto. Las otras lenguas le ayudan inmensamente. Aleluya, aleluya. Uno se pregunta, ¿qué provecho? Yo me acuerdo cuando yo comencé a hablar en otras lenguas. Y ya le digo, cuando terminemos esta serie le voy a dar mi testimonio porque quiero ayudarles. Yo no sabía de estas cosas. Y yo tenía mis dudas. Les voy a dar mi testimonio, les va a bendecir. Y yo me acuerdo durante la noche a veces, 1986, Houston. Octubre, 1986, Houston, Texas. Y yo a veces me despertaba durante la noche y me sorprendía hablando en otras lenguas, orando en otras lenguas. Y yo decía, wow. Abría los ojos y yo estaba hablando, orando en otras lenguas. ¡Hey! Es bueno. Aleluya. ¿Qué provecho pues trae al creyente esta manifestación? ¿Es algo bueno? ¿Es algo provechoso? Sí, 1000 veces sí. Vamos de nuevo al capítulo 14, versículo 14. El tiempo se nos está acabando. Mira tú. Eso es lo que dice Pablo por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 14. Dice Pablo, porque si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto nos revela una gran verdad. Cuando un cristiano ora en otras lenguas, no ora con su entendimiento, no con su cabeza, sino su espíritu, que tiene la presencia del Espíritu eterno de Dios, lo ayuda a orar en otras lenguas. Es el Espíritu el que ora. ¡Oh, aleluya! ¡Qué maravilla! Dice, ¿de dónde viene eso? ¿De tu cabeza? No, de tu espíritu. Y por eso tienes que ser un cristiano. Porque si no lo eres, las palabras o las oraciones raras que salen de tu boca es del maligno. Este está falsificando otra verdad de Dios. Es tu espíritu. ¿Es importante eso? Sí. ¿Por qué? Porque tu Dios es espíritu. Amén. Porque tu comunión más íntima entre tú y tu Dios es de tu espíritu. No en vano Jesús le dice a la mujer samaritana en el capítulo 4, creo, de Juan. Dios quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios busca a esos adoradores. Cuando tú oras en otras lenguas, aunque tu mente dice, yo no sé lo que estoy diciendo,
Qué maravilla que estés adorando a Dios en tu espíritu, con tu espíritu, por el Espíritu Santo que está dentro de ti. El Espíritu Santo te va a dar las palabras que tú deberías decir para que el eterno Dios te escuche. Muchas personas oran y la oración no llega ni al cielo raso. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, yo te voy a ayudar ahora, oh Señor, esa oración va al trono del más altísimo Dios. Del Espíritu se va para arriba. Tú oras. Y cuando Dios quiere, hasta te puede dar la interpretación de lo que tú estás diciendo. Y tú de pronto, como si cambias el cambio de tu coche. Estás orando en otro idioma y de pronto sigues orando en español. Tal vez estás interpretando lo que dijiste en otros idiomas. Está conmigo. Es buenísimo. Es absolutamente buenísimo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es del Espíritu. Primera de Corintios 14:2. 14:2. Eso nos escapó el tiempo. Vamos a seguir el miércoles que viene con la ayuda de Dios. 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¡Oh, aleluya! Cuando tú oras en otras lenguas, no le estás hablando al hombre, sino le estás hablando a Dios. Y estás hablando misterios, cosas que tú no sabes, no tienes conocimiento, pero con ese hablar en otras lenguas, tú estás hablando misterios a Dios. ¡Qué maravilla! ¿Tú sabes cómo eso te edifica? Dice, oh, ¿es importante eso? Obviamente es importante. Tú estás en comunicación con Dios, tu espíritu está en comunicación. De allí es que tú sacas las soluciones a veces para tus problemas. El Espíritu Santo te lo va a decir. Aleluya, misterios. ¿Sabes que Satanás se enoja porque él no entiende lo que tú estás diciendo? ¿Sabías tú eso? Se enoja porque no sabe lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo misterios. Misterios. Aleluya. Aleluya. Uno más. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Obviamente, si hablas en español, la iglesia es bendecida. Pero tú, cuando oras en otras lenguas, te estás edificando. ¿Qué parte? Tu espíritu. Estás sacando músculos con tu espíritu por el mero hecho de orar en otras lenguas. Es muy importante. Grandes siervos de Dios, antes de predicar, oraban en otras lenguas 30 minutos, 60 minutos, hora y media, 2 horas. Grandes siervos de Dios. ¿Por qué? Porque se estaban edificando. Y cuando se paraban detrás de un púlpito tenían ese poder de Dios porque estuvieron orando en otras lenguas. ¿Están conmigo? Esto es bueno, esto es buenísimo y es para ti. Ok, así que vamos a interrumpir aquí. Tómenlo en serio. No escuchen al padre de mentira que te dice, no. Sí, es para ti. Y es bueno. Oh Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de instruir a tu pueblo acerca de hablar en otras lenguas. Gracias, Padre. Eterno Espíritu Santo de Dios, graba estas cosas en nuestras mentes. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de estas grandes verdades. Queridos amigos, hoy día en este miércoles lluvioso de Cumbres de Fe, queremos saludarlos y queremos decirle lo siguiente. Tú que me estás viendo, si tú eres un creyente cristiano, escúchame, tus mejores días están por delante. Amén. De Cumbres de Fe, en el amor de Cristo. En el amor de Cristo decimos amén.